Hola, muy buenos días. Mi nombre es Matías Ferrarí. Vamos a dar inicio al seminario virtual número 5, que se titula Homeostasis renal y sistémica del potasio, calcio y fósforo. Los objetivos son comprender el concepto del balance interno y externo del potasio, calcio y fósforo, entender el manejo renal de dichas sustancias y conocer la regulación renal y sistémica de cada una de ellas. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con la homeostasis del potasio. Nosotros sabemos que el potasio es el principal ion del líquido intracelular, ¿sí? Con una concentración aproximada, ahora lo vamos a ver, de 150 miliequivalentes litro. ¿Por qué remarcamos esto? Bueno, justamente porque va a tener importancia a la hora de analizar las funciones que cumple el potasio. Fíjense en esta diapositiva. El potasio participa en la excitabilidad de las células musculares, nerviosas, en la contractilidad de las células del músculo cardíaco, esquelético y liso, también en la regulación enzimática y en síntesis de ADN y proteínas. ¿Por qué remarcamos lo del líquido extracelular y su alta concentración? Justamente porque la función principal del potasio es mantener el potencial de membrana. De ahí que sea tan importante a la hora de hablar de la excitabilidad tanto de las células musculares como nerviosas y de la contractilidad de las células musculares. Siendo un poquitito más en detalle, vamos a hablar sobre la diferencia entre balance interno y balance externo. Se aplica aquí para potasio, pero puede ser también aplicado luego para calcio y para fósforo. Cuando uno habla de balance interno de una sustancia, se está refiriendo a los movimientos entre los compartimientos intracelular y extracelular, ¿sí? Es decir, toda sustancia, ¿sí?, va a poder moverse entre el líquido intracelular y el extracelular. Y a eso vamos a llamar balance interno. En cambio, el balance externo, justamente a lo que se está refiriendo es a la relación entre la ingesta y la excreción, en este caso, de potasio. Es muy importante tener en claro la existencia de estos dos balances porque justamente es lo que va a impactar a la hora de ver las concentraciones de potasio, sobre todo en el extracelular. Piénsenlo así. Si no existiese un balance interno, cada vez que uno ingiere una dieta rica en potasio, por ejemplo, cítricos, banana y demás, si no existiera este balance interno, toda esa ingesta de potasio generaría un aumento rápido del extracelular con consecuencias clínicas notables, ¿sí? Lo que dijimos antes, un 98% del potasio se encuentra en el intracelular, 150 miliequivalentes litros es la concentración aproximada, y fíjense que la concentración de potasio en el extracelular va de 3,5 a 5 miliequivalentes litros. Es muy importante mantener el potasio en rango, ya que pequeños aumentos o pequeñas disminuciones en dichos valores pueden traer consecuencias clínicas tales como arritmias. Siguiendo un poquitito con lo mismo, a modo de ejemplo, si uno tiene una dieta de 100 miliequivalentes de potasio, fíjense que entre un 90 y un 95% del mismo se va a eliminar por vía renal, mientras que un 5 o un 10% se va a eliminar por materia fecal. Fíjense que entre ese ingreso y el egreso del potasio del organismo tenemos este balance interno al cual estábamos haciendo referencia. Se nombran algunas hormonas como la insulina, adrenalina y aldosterona. Luego vamos a ver la importancia de cada una en este balance interno. Vamos a empezar ahora a hablar un poquitito del manejo renal del potasio. Del 100% del potasio filtrado, un 65-70% se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, un 20-25% a nivel de la asa gruesa de Henle. Hay una secreción que va de un 20 a un 180% a nivel de la nefrona distal. Y fíjense la excreción fraccional, va de un 10
a un 150%, ¿sí? Bastante diferente a lo que vieron la semana pasada cuando vieron manejo renal del sodio, donde su excreción fraccional era menor al 1%. ¿Qué quería decir esto? Que el riñón prácticamente reabsorbe el 100% del potasio filtrado, perdón, del sodio filtrado. En el caso del potasio, fíjense que fisiológicamente hablando, ¿sí?, la excreción fraccional no suele ser menor al 10%, ¿sí? Son muy contados los casos donde la excreción fraccional del potasio van a ser menor al 10% y puede llegar hasta un 150% cuando exista un exceso del mismo en el organismo. Vamos a empezar a hablar un poquitito ahora del manejo en cada sector del epitelio renal. A nivel del túbulo proximal dijimos que se reabsorbía un 65-70% del potasio filtrado, ¿sí? A este nivel podíamos reabsorber sustancias por vía paracelular o por vía transcelular. El potasio, el 100%, a este nivel se va a reabsorber por vía paracelular por medio de un mecanismo que conocemos con el nombre de arrastre por solvente o solvent drag, es decir, se reabsorbe junto con el agua, ¿sí? Recuerden que las uniones estrechas a este nivel son muy laxas, entonces permite fácilmente el pasaje a través de las células por vía paracelular. A nivel de la asa gruesa de Henle, el potasio tiene un manejo muy particular. Vamos a detenernos unos minutos acá para que quede bien en claro esto. Dijimos que un 25-30% del potasio filtrado se reabsorbe a este nivel. Puede hacerse tanto por vía transcelular como por vía paracelular. De hecho, ¿sí?, la mitad del potasio reabsorbido a este nivel ocurre por vía transcelular y la otra mitad por vía paracelular. Observemos un poquitito la célula. En la membrana vasolateral, por supuesto, encontramos a la bomba sodio-potasio, ¿sí?, ATPasa, que ingresa 2 moléculas de potasio por cada 3 moléculas de sodio que salen de la célula, lo cual permite los gradientes que venimos hablando tanto la semana pasada, esta semana y la semana que viene. Y a nivel de la membrana apical vamos a encontrarnos con un transportador, ¿sí?, que lo que hace es transportar una molécula de sodio, una de potasio y 2 de cloro, y un canal, ¿sí?, que vamos a llamar ROMCA, que lo que hace es secretar potasio. ¿Qué ocurre a este nivel? Al ingresar el potasio dentro de la célula, nosotros dijimos que la concentración de potasio intracelular es muy alta. Por lo tanto, ¿sí?, lo que va a buscar la célula es mantenerla equilibrada y que no aumente. Al ingresar una molécula de potasio, lo que hace automáticamente es salir, ¿sí?, por medio de este canal ROMCA en la membrana apical, aumentando así la positividad de la luz tubular. Entonces, a medida que ingresa un potasio y luego sale, podemos hablar de un recirculado de potasio a nivel apical del asa gruesa de Henle. Esto va a generar que la luz se vuelva cada vez más positiva. Puede llegar incluso hasta un valor de 8 milivoltios. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque a nivel del fluido tubular, además de potasio, también hay sodio, pero también hay otros cationes, como puede ser el calcio o el magnesio. Entonces, estos cationes se encuentran con una luz predominantemente positiva. Por lo tanto, se va a generar un gradiente de tipo eléctrico que lo que va a permitir es una reabsorción a nivel paracelular, ¿sí?, de estos cationes. ¿Se entiende el recirculado del potasio y cuál es la importancia que tiene? ¿Sí? Ingresa el potasio por el sodio 2-cloropotasio, sale el potasio por el ROMCA, se vuelve más positiva la luz tubular y eso va a permitir que cationes como el sodio, el potasio y el calcio o el magnesio puedan reabsorberse por vía paracelular gracias a ese gradiente de tipo eléctrico. Finalmente, en la nefrona distal lo que vamos a ver es un predominio de la secreción de potasio. En el túbulo colector tenemos dos células, las células principales y las células intercalares. En este caso estamos en las células principales, que ustedes las conocen muy bien.
hablaron de ella la semana pasada, ¿sí? Donde encontrábamos un canal epitelial de sodio, conocido como ENaC, que ustedes bien saben era estimulado por la aldosterona. La aldosterona lo que hacía era aumentar la probabilidad de apertura de este canal. Entonces, lo que hacía es, al ingresar una molécula de sodio, se agrega una carga positiva, ¿sí? Dentro de la célula. Entonces, para mantener la electroneutralidad, sale una carga positiva a la luz tubular, ¿sí? Que va a ser una molécula de potasio a través del ROMK. Por eso decíamos que la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la secreción de potasio, ¿sí? Fíjense que acá hay otro canal de potasio, ¿sí? Que se conoce como maxi canal de potasio o BK, ¿sí? Que también va a aumentar la secreción de potasio, pero es independiente de aldosterona, ¿sí? Y va a depender del flujo distal. Vamos a hablar del maxicanal y de la secreción de potasio por flujo distal en unos minutos. Recuerden entonces que existe otro canal de potasio diferente al ROMK, ¿sí? Que depende del fluido a este nivel. En las células intercalares, también del túbulo colector, las teníamos alfa y beta. Para el manejo del potasio, las que más nos van a importar son las células intercalares alfa, donde vamos a encontrar a nivel de la membrana apical una bomba que intercambia protón con potasio, ¿sí? Es decir, que a este sector va a haber una reabsorción de potasio por medio de una ATPasa que la intercambia con protón. Esta célula es fundamental, ¿sí? Cuando existen desequilibrios del estado ácido-base. Es un tema para dentro de algunas clases. Cerrado entonces la parte del manejo renal, vamos a recordar lo que hablamos al principio sobre este balance interno y cómo las sustancias podían pasar tanto del líquido intracelular al extracelular. Entonces, vamos a tener factores que van a reducir la concentración de potasio en plasma, ¿sí? Y algunos que las van a aumentar, ¿sí? Dentro de aquellas que van a disminuir la concentración de potasio en plasma tenemos a la insulina, la aldosterona. Estímulo beta adrenérgico se refiere al estímulo sobre unos receptores tipo beta, y la alcalosis. Tanto la insulina como la aldosterona y el estímulo beta lo que hacen es estimular la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa que se encuentra a nivel vasolateral. Como bien dijimos, esta bomba lo que hace es ingresar potasio a la célula sacando sodio. Por lo tanto, si yo tengo aumentada su actividad o estimulada su actividad, más potasio va a ingresar a la célula y por ende va a reducir su concentración en el extracelular. Con la alcalosis, sí, pasa algo similar por un mecanismo que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Los factores que aumentan el potasio extracelular, así como la insulina y la aldosterona, lo que hacen es reducirlo. El déficit de los mismos van a aumentar la concentración de potasio extracelular. Lo mismo si yo tengo sustancias que bloqueen esos receptores beta, que antes lo que hacían era disminuir la concentración, ahora lo van a aumentar. La acidosis, en contrapartida a la alcalosis, aumenta la concentración extracelular de potasio, ahora lo vamos a ver. Y la lisis celular y el ejercicio extenuante también, ¿sí? La lisis celular es porque, como bien dijimos, la concentración de potasio en el intracelular es de 150 miliequivalentes. Si se produce algún fenómeno de lisis celular, sea la causa que fuera que lo desencadenó, va a aumentar la concentración de potasio en el extracelular. Lo mismo con el ejercicio extenuante, ¿sí? Se rompen fibras musculares, ¿sí? Donde hay mucho contenido de potasio y también va a aumentar su concentración. El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular aumenta la concentración de potasio porque lo que ocurre es que al aumentar la osmolaridad del líquido extracelular va a haber un movimiento, ¿sí? De agua, ¿sí? Desde el intra hacia el extra, ¿sí? Lo cual va a generar un gradiente de potasio. ¿Por qué? Porque la concentración de potasio en el extra va a disminuir, entonces va a tender a salir mayor cantidad de potasio de la célula, aumentando su concentración en el líquido extracelular. En el siguiente diagrama lo que vemos es
explicar cómo la acidosis genera un aumento de la concentración de potasio en el plasma. Fíjense, en estado de acidosis lo que nosotros tenemos es un aumento de la concentración de protones a nivel de la sangre, lo cual se va a demostrar con una disminución del pH, ¿sí? Al disminuir en pH y por este aumento de protón en la sangre, estos protones van a ingresar dentro de la célula y el protón, una vez que se encuentra dentro de la célula, además de acidificar el citosol, lo que va a hacer es inhibir justamente, ¿sí?, la captación de potasio por la bomba sodio-potasio ATPasa. Es decir, que el protón, una de las cosas que hace, sí, es inhibir el correcto funcionamiento de la bomba sodio-potasio que se encuentra en la membrana vasolateral. Por lo tanto, sí, va a haber menor cantidad de potasio que va a ingresar a la célula y ese potasio va a permanecer a nivel plasmático, generando un aumento del potasio extracelular. Además, no olvidemos que el protón tiene carga positiva, misma carga que el potasio, y también va a aumentar justamente, ¿sí?, la eliminación de una carga positiva, esta vez lo hace en forma de potasio. Así como esto ocurre con la acidosis, con la alcalosis ocurre a la inversa, ¿sí? Al aumentar el pH, ¿sí?, a nivel del plasma, es decir, disminuyen la concentración de protones, ¿sí?, lo que va a haber es un ingreso de potasio dentro de la célula. No se hagan problema con esto, van a continuar discutiéndolo en el práctico. Por lo tanto, podemos decir que los determinantes en la secreción de potasio van a ser principalmente la actividad de la bomba sodio-potasio, la concentración del potasio intracelular, el gradiente electroquímico y la permeabilidad que tenga la membrana apical al potasio. Vamos a hablar ahora de la regulación en la secreción renal de potasio, ¿sí? Nosotros dijimos que cuando tenemos, por ejemplo, dietas ricas en potasio, ¿sí?, el riñón tiene la capacidad de aumentar, ¿sí?, su excreción fraccional hasta un 150%. Vamos a ver cómo se regula esta secreción renal de potasio. Podemos tener factores luminales o factores peritubulares. Hablando de los factores luminales, el más importante es el aumento del flujo a nivel de la nefrona distal, ya sea por una expansión de volumen, ¿sí?, es decir, pasa mayor cantidad de líquido en la nefrona distal, esto va a generar un aumento en la secreción de potasio, ¿sí?, gracias a este canal que hablábamos hoy, que es distinto del ROMK, que se llama maxicanal, ¿sí? Es decir, que al existir un aumento del flujo a nivel de la nefrona distal, ¿sí?, lo que hace es aumentar la secreción de potasio por medio de este maxicanal. Se produce como si fuese un efecto, digamos, de una catarata, ¿sí? Pasa mayor cantidad de flujo, esto arrastra consigo mayor cantidad de potasio que se encuentra en la luz tubular, aumentando aún más el gradiente de salida, y ese potasio que sale de las células hacia la luz lo va a hacer por este maxicanal de potasio o BK, ¿sí? Obviamente a la inversa, si hay una disminución del flujo distal, va a disminuir la secreción de potasio, ¿sí? Lo mismo ocurre con la concentración de sodio a nivel del líquido tubular. Si yo tengo un aumento en la concentración de sodio del líquido tubular, tengo un aumento en la secreción de potasio, y si tengo una disminución de la concentración de sodio en el fluido tubular, hay una disminución de la secreción de potasio, ¿sí? Algunos diuréticos, como por ejemplo puede ser el amiloride. El amiloride es un diurético que lo que hace es inhibir la actividad del canal epitelial de sodio, ¿sí? Por lo tanto, al inhibir al ENaC no se produce, no ingresa esa carga positiva, no sale potasio por el ROMK y lo que va a generar es una disminución de la secreción del mismo. Dentro de los factores peritubulares que van a regular la secreción de potasio, tenemos, por supuesto, la concentración de potasio en plasma, principalmente por cambios en la ingesta, ¿sí? Al tener un aumento
En la concentración de potasio en plasma se estimula su secreción. Si hay una disminución, se inhibe la misma, ¿sí? En relación al equilibrio ácido-base, es lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás, una alcalosis lo que hace es aumentar la secreción de potasio, ¿sí? Y una acidosis lo que hace es disminuir su secreción. Por eso decimos que vamos a encontrar aumentada la concentración en sangre del potasio en una situación de acidosis y disminuida la misma en situación de alcalosis. Y la aldosterona, ¿sí? Por los mecanismos que ya explicamos, aumentan la secreción de potasio y por ende su excreción.